Saben, nosotros, hermanos, no podemos hacer nada sin la presencia, sin la ayuda del Espíritu Santo. Hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos donde sabemos y tenemos esa certeza de que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Ya el Señor está cerca, hermanos, y nosotros entonces lo que nos toca es poder prepararnos, poder mantener nuestra vida, hermanos, en esa constante búsqueda, llenándonos del Señor, llenándonos de su palabra, llenándonos de su presencia que tanto necesitamos. Sabe que cuando nosotros leemos ahí en Efesios, creo que ahí siempre en el mismo capítulo, nos encontramos con aquella palabra que habla de la iglesia, que el Señor hace la comparación y la analogía, hablando de, tomando al matrimonio, al esposo y a la esposa para hablar de la iglesia y él. Y dice de que el Señor se preparará, se presentará una iglesia, Él se presentará una iglesia pura, santa y sin mancha. Y cuando yo me encontré con esa porción, yo me fui a investigar un poquito y investigaba esa palabra que dice se presentará a sí mismo. Esa palabra presentar significa ayuda en una de sus acepciones. Y yo me llenaba de mucha alegría y gozo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque definitivamente usted y yo no podemos estar listos para recibir al Señor si el Señor no nos ayudara. Necesitamos nosotros esa ayuda y yo me regocijaba y le decía al Señor, gracias. ¿Sabes por qué, Señor? Porque definitivamente, hermanos, por nosotros mismos sería imposible. Pero qué hermoso poder tener esa seguridad y esa certeza, hermanos, de que lo único que nosotros tenemos que hacer es ejecutar esas intenciones de nuestro corazón para poderle agradar a Él, y de todo lo demás Él se encargará. Lo único que tenemos que hacer nosotros es exponernos a la palabra, congregarnos, buscar su presencia, adorarle y exaltarle. Para eso fuimos creados. Buscar, hermanos, la santidad, buscar el poder agradarle en todo tiempo. Y de todo lo demás el Señor se encarga. Entonces yo me llené de paz porque digo, entonces, Señor, tú nos vas a ayudar para aquel día. Yo no sé cuántos podrían decir, y no levanten la mano de los que estamos aquí, si el Señor viniera en este momento, ¿cuántos nos iríamos con Él? Seguramente muchos o la mayoría dijeran amén. Pero quizás no por nuestra condición, hermanos. No porque de repente nos sentimos ultra santos en este momento. Le aseguro de que hoy hay muchos que vinieron cargados, hay muchos que vinieron contrictos de espíritu, hay muchos que de repente se sienten con gran necesidad. Pero como le digo, eso no depende de nosotros. Al final lo que importa es que nosotros le busquemos al Señor. Porque cuando nosotros buscamos al Señor estamos demostrando esa necesidad que tenemos de adorarle y de conectarnos con Él. Y cuando nos encontramos con este capítulo de Efesios, me gustó esta versión porque dice la palabra, permitan que el Espíritu Santo lo llene. Oiga, ni siquiera, mire esa palabra, dice permitan. No es una exigencia, hermanos, sino más bien una permisión que nosotros tenemos que darle. No es de tanto esfuerzo, sino solamente de quererlo y de creerlo. Es tiempo de que busquemos, hermanos, poder ser llenos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos en esta mañana? Esta mañana el Señor trae esa llenura para cada uno de nosotros. Me gusta esta versión porque entonces vemos nosotros, hermanos, que solo tenemos que permitirle, no le pongamos ningún obstáculo. Muchas veces nosotros detenemos el fluir, nos quedamos trabados en nuestros pensamientos y queremos enmarcar al Espíritu Santo y creemos de que para que la llenura surja tiene que haber muchos protocolos. Y no, hermanos, el Espíritu Santo no entiende de protocolos. El Señor, hermanos, lo único que quiere es que tú permitas. Él quiere llenarte, permítelo. Démosle el permiso de que Él se derrame. Dígale al Espíritu Santo, te permito para que me llenes esta mañana. 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 Te permito para
Hoy en esta mañana, hermanos, vamos a salir por esas puertas y nos vamos a ir llenos de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Denle aplausos al Señor entonces. Es lo único que el Señor quiere, hermanos. Llenarnos, darnos su bendición. Mire que la palabra llenar, hermanos, significa, según el griego, estar repleto. Mire qué hermoso. Estar repleto. No significa lo que vemos en este botecito. ¿Cómo mira usted este botecito de agua? Algunos podrán decir medio lleno y otros medio vacío. No, no es eso lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El Señor lo que quiere hacer es esto exactamente. Mire, este botecito está repleto de agua, hermanos. Mire que hasta casi a la mera coronilla. De esa forma es que el Señor quiere llenarnos. El Señor no trabaja a medias. El Señor no da a medias, no da a pagos ni a crédito. El Señor, hermanos, paga de contado. Y cuando Él va a dar, lo da todo. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir esa llenura. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser repleto. Dígale, hermano, no sean groseros. Me siento solo aquí en este púlpito. Dígale al hermano que está a la par: hermano, despiértate. Diga conmigo: Señor, quiero ser repleto. Quiero ser repleto. Que lo escuchen en el mundo espiritual, hermanos, en las tinieblas. Repita: Señor, yo quiero ser repleto. Aleluya, dele palmas al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos, porque es que eso es lo que tenemos que buscar. Esa llenura donde realmente seamos saciados. El Señor nada da a medias, el Señor siempre da la porción completa. Y si nos vamos un poquito más a indagar en la Biblia, nos encontramos con una palabra, porque estamos hablando de buscar su llenura. Y mire esa palabra, hermanos, buscar la vemos nosotros. Ya les voy a dar el significado, pero la vemos reflejada en Lucas, en aquella mujer de Lucas capítulo 15, verso 8. Lucas capítulo 15, verso 8 dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Entonces usted recuerda la historia. Dice que aquella mujer empezó, hermanos, a darle vuelta a la casa, a hacer la casa, a buscar esa moneda que se le había perdido. Y usted sigue leyendo y dice de que pues la encuentra y se siente gozosa y celebra con sus amigas. ¡Qué glorioso! Pero mire de que yo quiero ver este versículo en particular desde el ángulo, hermanos, de buscar al Espíritu Santo, de buscar esa llenura, de buscar, hermanos, esa porción. Y cuando vemos nosotros ahí en ese verso, nos damos cuenta de que habla de dos elementos y podríamos decir hasta un tercer elemento. Número uno, dice de que esta mujer primero tomó una lámpara. Y usted sabe, hermanos, que una lámpara es una figura de la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, y usted ya sabe, es una figura de la palabra. Y dice de que, número dos, yo ahí le puse, no lo dice literalmente, pero como que tomó una escoba, porque dice que empezó a barrer. Amén. Dice que empezó ella a barrer, y barriendo para tratar de encontrar lo que se le había perdido. Entonces, si lo vemos nosotros como una figura, barrer es limpieza. Amén. Es limpieza. Y como un tercer elemento, dice de que esa mujer, yo ahí le puse, no lo dice ahí el verso, como que tenía una lupa, porque dice que empezó a buscar cuidadosamente. Entonces yo digo, tuvo que haber tomado una lupa, hermanos, y mire, empezar a buscar y a buscar. Ya había ella alumbrado, ya estaba alumbrado el lugar, ya había barrido, ya estaba todo limpio, y ahora tenía que intensificar la mirada para cuidadosamente encontrarse con eso preciado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Podemos ver, número uno, que necesitamos siempre la lámpara, hermanos. Esa luz que solamente la palabra es la que nos da. La luz de la palabra. Número dos, vamos a necesitar esa limpieza. Ahí vemos 3 pasos necesarios
para poder encontrarnos con la llenura del Señor. Amén. La palabra del Señor, limpieza espiritual, hermanos, tenemos que procurar esa limpieza constantemente. Si hoy le fallamos al Señor, pues nos levantamos, nos limpiamos y seguimos adelante. Si mañana volvemos a resbalar, nos volvemos a levantar y seguimos adelante, hermanos. No nos detenemos por nada en esta vida. Usted y yo tenemos que perseverar hasta el fin, como dice las Escrituras. Y tenemos, hermanos, que estar agarrados de la mano del Señor. Dice un proverbio: aunque el justo cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces tenemos que estar aferrados, porque el pecado indiscutiblemente a todos nos va a alcanzar. Pero sabe una cosa, el pecado, hermanos, no nos puede arrebatar ni quitar nuestra salvación, no nos puede arrebatar ni quitar nuestra bendición. Es por eso que el Señor nos da la salida y dice que si nosotros pecamos, en primera de Juan, abogado tenemos ante el Padre, que Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Pero es necesario que siempre estemos limpiándonos. Diga conmigo, limpiándonos. Una limpieza espiritual, procurando, hermanos, la purificación. Yo siempre relato, hermanos, acerca de una de las creencias que tienen aquellas personas que se reúnen en Alcohólicos Anónimos. Recuerdo de que uno de sus credos, por decirlo así, es que ellos hacen un pacto consigo mismo y dicen: estas 24 horas, se comprometen, estas 24 horas yo no voy a tomar. Mañana, dicen, no sé si voy a tomar, pero estas 24 horas no tomo. Y mire, y así transcurre el día, ellos están comprometidos y no toman. Al día siguiente se vuelven a levantar y nuevamente el compromiso: este día no voy a tomar, mañana a saber, no sé si mañana voy a tomar, pero hoy no voy a tomar. Y mire que así se llevan, hermanos, los días, y pasan los meses y pasan los años. Y hay mucha gente que en base a un pensamiento, a un credo, podríamos decir, a una filosofía humana, ellos pueden superar su problema y ahí se mantienen. Imagínense, hermanos, si eso lo trasladamos a lo espiritual. Qué hermoso fuera que cada día nosotros nos levantemos dispuestos a hacer un compromiso con nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, hoy no me voy a contaminar. Señor, hoy yo voy a huir del pecado. Señor, hoy yo no voy a mentir. Y mire, sucesivamente, hermanos, hacer compromisos con el Señor. Mañana, Señor, no sé, pero hoy no lo voy a hacer. Y hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la escrita. No es un pensamiento, ni tampoco, hermanos, es una doctrina humana. Es la palabra la que nos dice que Él es el que nos sostiene y que nos da la fuerza para que podamos seguir adelante. Amén. Entonces nosotros hemos creído a la palabra, y qué hermoso sería de que siempre procuremos, hermanos, buscar la santidad. Hoy en día allá afuera, hermanos, se está predicando y se habla de muchas cosas, y se habla de la prosperidad y se habla de esto y lo otro, pero de lo menos que se está hablando es acerca de la santidad. Y cuando vemos nosotros a la luz de las Escrituras que la santidad es un elemento, es un requisito esencial para que nosotros podamos irnos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que esa mujer buscó con cuidado. Búsqueda con cuidado. ¿Sabe qué es lo que significa esa palabra, hermano? No sé si la van a poner ahí en la pantalla. La palabra buscar es la palabra griega, la G2212, que significa seteo. Y esa palabra, en su definición, es adorar a Dios. Mire qué hermoso, hermanos. Es que esto es lo lindo de la palabra del Señor, y también del hebreo y del griego. Dice adorar a Dios, también significa pedir, significa querer, demandar. Hermanos, demandar, ¿en qué le viene a la mente esa palabra, demandar? Demandar una promesa, demandar un derecho, reivindicación. Eso es lo que significa. Mire, la palabra buscar significa también reivindicación, porque nos habla de demandar algo que el Señor ya estableció y que por derecho nos pertenece. Entonces, nosotros debemos de buscar de esa forma, adorándole al Señor. Adorándole al Señor. ¿Cuántos vinieron a adorar esta mañana, hermano?
Solo con su presencia, el hecho que esté aquí, usted ya está adorando al Señor, porque se está presentando ante Él como un sacrificio vivo, porque hay muchos que de repente pudiesen haberse quedado en su casa durmiendo todavía hasta ahora, y con este calorcito, ¿verdad? Y hasta con el sudor bañado, pero sin abrir los ojos, y que cada vez que pasa el ventilador se siente aquella frescura, ¿verdad? Por el mismo líquido que está cayendo ahí. Y cualquiera, y es que conozco, hermano, conozco gente que no puede dormir hasta el mediodía con una gran calor y roncan como que, mil respetos, ¿verdad? Pero imagínense, usted y yo estamos aquí para buscar al Señor, para buscar al Señor, para adorar al Señor, para poder, hermanos, ser llenos del Señor. Necesitamos buscar cada día del Señor. Y sabe otra cosa, dice de que esa mujer lo hizo con cuidado. Esa palabra significa diligencia. Diligentes debemos de ser, hermanos, en buscar en estos tiempos malos del Señor, porque no son tiempos fáciles, y más difícil la tienen las generaciones nuestras, que cada día la maldad se va incrementando, y la Biblia lo dice. Hermanos, entonces es cuando nosotros, a medida que se va incrementando la maldad, de esa misma medida es que nosotros tenemos que ir buscando más del Señor, buscando esa llenura, para que podamos, hermanos, ser luz en medio de toda tiniebla. En resumen, podemos decir que para buscar ser llenos del Espíritu Santo es necesario ir a las Escrituras, buscar la limpieza, adorando al Señor en todo tiempo, y hacerlo con diligencia. Y hacerlo con diligencia. Seamos diligentes, hermanos. Si somos diligentes en nuestras intenciones, dice el Señor que Él ve las intenciones del corazón. Y cuando Él ve las intenciones, no solamente es quedarnos en esas intenciones, en esos deseos, en esos impulsos. No, tenemos que actuar también y ser diligentes. Ser diligentes, atender a la voz del Espíritu. Atender, hermanos, a lo que el Señor quiere. Mire, acompáñenme a ver algunos ejemplos a la luz de las Escrituras, hermanos, que podemos ver nosotros, hombres que fueron diligentes en buscar y de dejarse guiar por el Espíritu Santo, hombres que fueron llenos por el Espíritu Santo y que el Señor los llenó. Estamos viviendo un año, hermanos, donde el mover es que busquemos la llenura del Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía no han sido llenos por el Espíritu Santo. De repente, hermanos, ni siquiera han recibido el don del hablar en lenguas. Esta mañana es su día. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, es que esto es de creerlo. Esto es de creerlo, nada más. Es el único requisito. Si usted todavía no ha sido lleno, en esta mañana lo va a hacer. Esta mañana lo va a hacer. ¿Dicen amén? Mire, quiero que me acompañe al libro de Hechos capítulo 8, versículo 6. Dice las Escrituras, les voy a leer la versión viviente. Dice: al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Verso 7. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. La Nueva Versión Internacional. Mire qué hermosas esas escrituras, hermanos, porque nos están hablando de un hombre llamado Felipe. Felipe, hermanos, si usted recordará, fue uno de los elegidos, de aquellos 7 que fueron elegidos como diáconos, para que ellos sirvieran la mesa. Y cuando nosotros nos encontramos en esta porción bíblica, Felipe, nos damos cuenta que Felipe, hermanos, dice que hacía señales milagrosas. Señales milagrosas. Y no solamente eso, sino de que dice que la gente le prestaba mucha atención a su mensaje. Y esa gente era llena de alegría. Entonces, cuando el Señor, hermanos, nos sella con su llenura, todas las cosas son diferentes. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué hablo acerca del privilegio o del cargo que tenía Felipe? Porque, hermanos, podríamos decir que Felipe era un servidor.
Y para que nosotros, hermanos, podamos llenar o para que podamos tener ese mover en nuestra vida, no necesitamos de ningún título. No necesitamos, hermanos, tener un privilegio. Lo único que necesitamos es que nosotros seamos obedientes y creamos al Señor. El Señor, hermanos, puede hacer milagros a través de su vida. El Señor puede hacer prodigios a través de su vida. El Señor puede hacer maravillas a través de usted, hermano. Y si usted lo cree, diga pero un fuerte amén. Porque el Señor, hermanos, quiere usarnos, pero muchas veces nosotros es que no permitimos. Imagínense a Felipe siendo un simple servidor, por decirlo así. Ahora nosotros lo miramos haciendo aquellas manifestaciones que los apóstoles hacían. Entonces significa que el Señor, hermano, el Señor no anda buscando de gente que tenga títulos. No hay que ser un pastor, no hay que ser un diácono, no hay que ser anciano, no. Solamente hay que ser un hombre y una mujer llenos de fe y que quieran ser llenos y que quieran ser usados por el Señor. ¿Usted lo quiere, hermano? Dígaselo al Señor entonces, porque a la medida que usted vaya soltando su espíritu y dejando que el Espíritu Santo se enlace con usted, el Señor lo va a empezar a usar. ¿Sabe qué es el gran problema, hermanos? Que muchas veces nosotros no nos atrevemos a creer al Señor. Y ahí es donde sale, hermano, un hombre a mi mente, que es un hombre que a mí siempre me ha edificado mucho, y es Pedro. Cuando Pedro está en la barca, hermanos, dice de que el Señor venía caminando sobre las aguas. Y Pedro, cuando identifica al Señor, le dice que le permita ir hacia él. Y el Señor le dice, ven. Pedro, hermanos, fue un hombre que se atrevió a creer. Y Pedro caminó sobre las aguas hacia el Señor. Sin embargo, dice que se hundió, pero caminó. ¿Cuántos pasos? No sé, pero caminó sobre las aguas. Entonces, muchas veces necesitamos la actitud de Pedro. Esa actitud, hermanos, de creerle al Señor, de podernos dejar guiar por los impulsos, porque a veces hay impulsos, a veces hay pensamientos, hay cosas que suceden de nuestro interior y nos hacemos los locos y creemos que es nuestra propia mente, o creemos que es una idea de nosotros, y no, es el Señor que está hablando. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a reconocer esa voz, y cuando sintamos ese impulso, démosle viaje, hermano. Mire, si en algún momento usted nunca ha predicado y de repente está en algún lugar y el Señor le pone el deseo de hacerlo, predique, hermanos. Hable del Señor y no se preocupe por lo que va a decir, porque su palabra dice de que Él se encargará de llenar su boca. Abre tu boca y Él la llenará, dice. Hermanos, no se preocupe por nada. Dele palmas al Señor. Eso yo lo puedo ver en la vida de Felipe. Oiga, los apóstoles, ellos acordaron, al verse ellos tan apretados de que estaban sirviendo la mesa para las viudas, ellos se vieron en la necesidad de conseguir ayuda y pusieron a alguien a servir mesas. Entonces yo ahí me quedaba. ¿Y cómo entonces es que Felipe después aparece haciendo todos esos prodigios, hermano? Porque es que ese hombre, hermano, le creía al Señor. Ese hombre tenía ganas de ver la gloria del Señor. Y usted sigue leyendo a Felipe y vemos que este Felipe, hermano, fue usado tremendamente por el Señor. Cuando nosotros seguimos viendo, hermanos, vemos de que este hombre fue usado para liberar la vida de un varón. Pero mire, dice lo que dice en el Hechos capítulo 8, verso 28, 29 y 30, dice: y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta, que habla del eunuco, en la versión de Reina Valera. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces allí es donde, hermano, Felipe se acerca a aquel eunuco y empieza a interrogarle qué es lo que está leyendo, pero obediente a la voz del Espíritu. Y ahí yo puedo ver la actitud que tenía Felipe, porque dice que el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate al carruaje. ¿Y qué es lo que hizo Felipe, hermano, según esa versión? Dice que corrió. El Señor es lo que quiere, hermanos, que nosotros, cuando Él hable, que nosotros corramos. Porque cuando el Señor dice, hermanos, que va a hacer algo, es porque lo va a hacer.
Y el Señor quiere usarnos a nosotros. Es cuestión de que usted quiera dejarse usar. Felipe fue obediente, hermanos, a la voz. El Señor quiere usarte, mujer, para que tú seas la que liberes a tu esposo del alcoholismo. Es a ti que te quiere usar para que tus hijos vean la gloria del Señor en tu vida. A ti, joven, el Señor te quiere usar. A nadie más, es a ti el que te quiere usar. A través de ti es que el Señor quiere hacer llegar a tu familia a sus pies. Quizás, hermano, de repente no has mostrado a Jesús como debería, porque al Señor tenemos que mostrarlo tal como es. Y Él es un Señor lleno de amor y de misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectarle a la gente, hermano. Llevarle a la gente el mensaje de Jesús, el mensaje de amor, el mensaje de restauración, el mensaje de salvación. Cuando ustedes ven, hermano, dice de que el hombre no entendía y Felipe empieza a explicarle las escrituras. Miren lo que dice en Hechos 8:32. Dice, y el pasaje de las escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que trasquila y no abre su boca. Lo que estaba leyendo aquel era el mensaje del cordero. Lo que hizo Felipe es aclararle el mensaje de Jesús. Felipe lo único que hizo es hablarle de Jesús, de lo que él había hecho. Mire, hermanos, esto es simple, no tiene que hacer mucho. Solamente hable lo que el Señor ha hecho por usted, de cómo el Señor vino y lo limpió, de cómo el Señor vino y lo perdonó, que cómo el Señor vino y lo restauró de vicios, de actitudes negativas, de costumbres malas, de todo lo malo que había en nosotros, hermanos. Ese es un gran milagro que el Señor hizo en la vida suya. Yo no sé de dónde viene usted. Quizás aquí alguno pudo haber tenido problemas de drogadicción, de alcoholismo. Otros pudieron haber tenido otro tipo de ataduras, pero eso no le importó al Señor. El Señor lo libró, lo desató y lo hizo un hombre nuevo, una mujer nueva, para la honra y gloria de su nombre. ¿Y qué es lo que nos expusieron? El mensaje de Cristo. Hoy en día nos complicamos tanto, hermano, que queremos hablar de la hermenéutica, de la homilética, que queremos hablar de la teología, que el hebreo y el strong. Y gloria a Dios, porque eso es gran bendición para nuestra vida, para poder ampliar nuestro conocimiento. Pero el Señor lo único que nos pide es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio es hablar de Cristo. Porque aquí usted y yo vinimos por el mensaje de Cristo. Cuando nos dimos cuenta de que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, cuando nos dimos cuenta de que Él tomó nuestro lugar en el infierno, entonces nosotros entendimos que eso es maravilloso y por eso fuimos perdonados y fuimos salvados. Simple el mensaje, hermano. Entonces, si es tan simple, ¿por qué no lo estamos predicando? ¿Por qué no le hablamos a la gente? Recibiste de gracia tenemos que dar. Tenemos que hablarle a la gente, hermanos, cuando tengamos una oportunidad, no la dejemos ir. Pero que tampoco sea solamente de palabra el mensaje, sino que también sea un mensaje vivido. Un mensaje de testimonio con ejemplo, que nuestro caminar, que cada paso que demos, la gente vea el pisar, el caminar de Cristo. Que la gente vea, hermanos, de que Cristo es real en nuestra vida. Porque también existe el otro caso, ¿verdad? Que somos una cosa en la iglesia, pero allá afuera somos otra. Y de eso se trata el evangelio. El evangelio se trata de que nosotros podamos, hermanos, buscar agradarle al Señor en todo tiempo. Tanto aquí como allá afuera. En nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todo el mundo secular, hermanos. Pero mire, quiero que veamos también otro ejemplo, porque entonces podemos ver a Felipe, que es un hombre que por la llenura del Espíritu Santo hacía grandes milagros y maravillas. Y la gente recibía el mensaje. Pero mire Esteban, hermano, en Hechos capítulo 7, verso 55, dice la palabra, hermanos, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Elevó los ojos al cielo y contempló la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. El verso 15 del capítulo 6
un capítulo antes, ahí en Hechos, dice: y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando yo miraba aquí a este Esteban, hermano, dice el capítulo 7 que estaba lleno del Espíritu Santo. Y usted ya conoce la historia, que fue cuando Esteban iba a ser apedreado o estaba siendo apedreado y vio la gloria de Dios. Entonces, por la llenura misma que Esteban tenía, en el momento más difícil de su vida, pudo ver la gloria del Señor. Pudo ver la gloria del Señor. Mire, hermano, qué hermoso es estar pasando el Niágara, hermano, sin ni siquiera en bicicleta, sino que a veces a pie y hasta descalzo. Pero qué hermoso es encontrarnos en ese momento, en medio, encontrarnos con la gloria del Señor. Cuando nos encontramos con la gloria del Señor en medio de cualquier circunstancia, puede ser el peor desierto de su vida que jamás ha vivido, pero si usted se encuentra con la gloria del Señor, se va a dar cuenta del propósito maravilloso del Señor, hermano. Y su vida va a cobrar sentido. Y su vida se va a llenar de aliento, de fortaleza, porque solamente el Señor lo puede hacer. Con aquel problema que cualquiera hubiese decidido quitarse la vida, cualquiera hubiera decidido salir corriendo a irse lejos, pero usted se sostuvo de pie y se mantuvo ahí en medio de esa gran dificultad de su vida, y el Señor vino y se glorificó sobre su vida, y usted vio de que Dios es un Dios real, que Él es un Dios que no miente. Él dice su palabra que no es hijo de hombre para mentir. Él es Dios. Él dice la palabra que Él es yo soy. El gran yo soy. Ese es el Dios suyo, hermano. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que hace maravillas. Pero usted me va a decir: hermano Boris, qué maravillas y qué milagros. Ya le dije, el primer milagro y la maravilla, hermano, fue que usted y yo fuéramos transformados. Ese es un gran milagro, hermanos. Ese es un gran milagro. Mire, de donde yo vengo, no se podía salir así por así. Solamente Dios. Yo soy un milagro viviente. Yo puedo dar testimonio de que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios que cambia y transforma. Y yo sé que usted también, hermano, quizás su testimonio es mucho más fuerte, terrible. Cuando creíamos que no había esperanza, cuando creíamos que no había, hermano, sentido, el Señor se nos apareció y nos reveló de que Él es poderoso y que no hay nada imposible para Él. Y Esteban pudo ver la gloria del Señor porque había sido lleno, pero es necesario encontrarnos con esa llenura. Mire, hermanos, en el capítulo 6 dice de que la gente vieron su rostro como rostro de ángel. Estamos hablando de un capítulo antes. La gente miraba la gloria de Dios en el rostro de Esteban, hermano. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Porque estaba lleno. Pero ¿cómo nosotros vamos a pretender, hermanos, estar llenos si no dedicamos tiempo para eso, para llenarnos? ¿Cómo nosotros vamos a estar llenos si nosotros solamente dedicamos tiempo, hermanos, para poder satisfacer nuestros deseos carnales y no los espirituales? Porque hoy son tiempos difíciles. Y mire, hermano, lo digo porque el Señor ha hablado fuertemente en mi corazón. Estamos tan entretenidos que ya no tenemos tiempo para el Señor. Y podemos saber o podemos estar cometiendo, hermanos, el error de haber caído en la religiosidad y de venir a los cultos los domingos, quizás los viernes, y que nos hayamos acostumbrado, costumbrismo espiritual, pero que realmente, hermanos, no hay algo que sintamos nosotros que tenga sentido. ¿Será que alguna vez se ha sentido usted desubicado? A estas alturas de su vida, ¿sentirá usted de que aún el evangelio no le está sintiendo ese sabor, ese sentido? Es porque muchas veces le damos más tiempo a otras cosas, al entretenimiento,
que deberíamos de darle al Señor. Y mire, hermano, el enemigo, un repertorio de armas que tiene: Netflix, Facebook, WhatsApp, Amazon y no sé, un montón de cosas que se han creado para poder entretener. Y que la iglesia lastimosamente ha caído en ese entretenimiento, en esa trampa. Y nos llevamos horas completas, y le digo porque me ha pasado, pues. Horas completas viendo una serie, horas completas viendo una película. Pero cuando vamos a orar, con 10, 15 minutos ya tenemos sueño y ya estamos abostezando y no aguantamos. Y no podemos dedicarle ni siquiera una hora al Señor, hermano. Iglesia, ojo, yo aquí no he venido a golpear, solamente vengo a decir, y yo sé que aquí en este lugar no hay ninguno de esos. Amén. Dicen amén. Sí, hermanos, esa es la realidad. Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu, y por el hecho de estar lleno del Espíritu es que él, en la peor circunstancia, en la mayor tribulación, podía ver la gloria del Señor. Yo quiero ver eso, hermanos. Yo no sé usted, pero yo quiero ver esa gloria de Dios, hermanos. Que yo quiero ver, hermanos, que no importa la tormenta que se levante, pero que yo en medio de esa tormenta pueda ver la gloria del Señor. Den un gloria a Dios si usted lo cree, si usted lo quiere. Que su rostro pueda resplandecer, hermanos, de esa llenura de su Santo Espíritu. Nosotros vemos, hermanos, que la gente se asombraba cuando veían a Esteban, porque podían ver reflejado. Si nos vamos al Antiguo Testamento, recuerda a Moisés, dice que Moisés, hermanos, estaba en el monte, y que cuando Moisés bajaba del monte, dice que su rostro resplandecía a tal extremo que fue necesario que se hiciera un velo para tapar su rostro, porque la gente temía ver eso. Ay, hermanos, qué hermoso que puedan ver a Jesús así como lo vieron en Pedro, en sus discípulos. Sí, usted me dirá, pero Pedro le negó. Sí, pero la gente identificaban a Pedro porque decían que se parecía a él, hablaba como él. Que, hermanos, nosotros podamos también vernos como Jesús. Que sin necesidad de abrir nuestra boca la gente vea la gloria del Señor en nosotros. Que puedan ver reflejado la alegría, el gozo. Y yo no digo de andar, hermanos, con los dientes pelados todo el día, no. Pero eso se debe notar. Se debe de notar que tenemos el gozo, porque cantamos con gozo, pero se debe de notar que la gente pueda ver, hermanos, que Cristo es real, que Cristo cambió nuestra vida y que cambió nuestro lamento en baile. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Aleluya, apláudale al Señor. Somos, hermanos, sus hijos, y nos gozamos cuando le alabamos, cuando le adoramos. Mire, yo muchas veces cuando voy a las iglesias y me toca predicar, hermanos, yo tengo que abstenerme a veces de ponerme a cantar las alabanzas. Y yo ahí pues pego mis danzaditas, pero me abstengo de cantar porque me apasiona. Yo me meto en el río para alabar y grito y todo, pero me tengo que abstener porque después me toca predicar y ya la garganta no me ayuda. Pero créame que yo estoy allá con aquel deseo de gritar, y a veces pues lo hago porque no aguanto, porque eso es, hermano, eso es rico. Amén. Es rico alabarle al Señor. Nuestra alma se regocija, hermano, y podemos expresarle al Señor nuestro gozo, nuestra alegría, porque Él cambió nuestro lamento en baile. Entonces debemos de ser así como Esteban. Esteban miraba para arriba, y en lo que él estaba viendo para arriba, la gente lo veía a él. Lo que él miraba allá, la gente lo miraba en él. Y la Biblia en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro ejemplo. Entonces, mire, tenemos que caminar, hermanos, viendo hacia arriba. Queremos ver nosotros la gloria, queremos ser llenos. Siempre nuestros ojos tienen que estar puestos arriba. Que sea el Señor que nos llene, hermanos. No viendo hacia abajo, porque cuando vemos hacia abajo, hermanos, es más fácil poder tropezar. Si empezamos nosotros a ver hacia abajo, nos vamos a cargar, nos vamos a afanar y vamos a ver el efecto de las preocupaciones en nuestra vida. Digo, ¿habrá algún problema en la vida, hermanos, que se haya resuelto con preocupaciones? ¿Alguno de ustedes ha resuelto un problema a puras preocupaciones? ¿Verdad que no? Y entonces, ¿qué tenemos que estar viendo para abajo? Mira, hermanos, si hay algo crucial,
y yo, porque lo he vivido, no hay momentos más sublimes que no hayamos vivido cuando hemos estado siendo probados por el Señor. Cuando hemos sentido, hermanos, que el agua está aquí al cuello. Y qué tan especiales son esos tratos, porque es cuando más nos acercamos al Señor. Que no debería ser así, porque debería ser todo el tiempo. Pero esa es la lección, esa es la escuela. Esa es la necesidad que tenemos. El Señor tiene que usar muchas cosas para que nosotros podamos aprender. Para que eso que nos degustamos en medio de la tentación, cuando nos llenamos, hermanos, cuando llega ese momento sublime. Porque mire, hermano, habrá alguno que de repente esté pasando ahorita por un desierto y se sienta angustiado, se sienta que ya no aguanta más. Ten calma, tranquilo, ya va a venir la manifestación y serás testigo de esa manifestación y verás la gloria del Señor, porque vas a ver cómo el Señor resuelve aquello que tú creíste que era imposible. Y cuando lo veas, esa es tu gloria. Ahí en ese momento te vas a llenar y te vas a llenar, hermanos, de toda la gloria del Señor, y vas a ver de que el Señor es fiel, hermano. Y esa va a ser tu señal ahí en medio de esa situación. Pero ten calma, sé paciente. El Señor ahí está. El Señor nunca te ha abandonado. El Señor, aunque hayas creído de que no sientes nada, que el Señor ya se fue, no, Él ahí está. Tranquilo, tranquila, Él ahí está. Solo está esperando de que esa se arranque de ti, se afloje ese obstáculo que está en tu vida, que se caiga para que Él se pueda manifestar. Y ahí vas a entender el proceso. Y que esa experiencia te sirva en tu caminar para ver que Dios es real y que vale la pena, hermanos, poder buscar y llenarse del Señor en todo tiempo. Tener esas experiencias en el Señor. Entonces, mire, Esteban sabía, hermano, que los ojos tenían que estar puestos ahí arriba. Hay muchos que a veces por estar viendo tanto aquí abajo nos entretenemos, nos desanimamos y empezamos a ver que el hermano Julanito, que la hermana Julanita, y que no, mejor ya no voy a la iglesia porque no me saludó, porque entré y ni siquiera me volteó a ver, que el pastor no me saludó. Ay, hermano, terrible. Que nuestros ojos empiecen, hermano, a levantarse. Que nuestros ojos puedan suspenderse. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Aquel que no dio mi pie al resbaladero. Este hombre sabía que los ojos tenían que estar arriba. Y es por eso que no importa, hermanos, lo que haya pasado David. Este hombre es un hombre ejemplo y nosotros lo usamos y vemos un modelo en él. Porque este hombre sabía de que sus ojos siempre tenían que estar allá, porque el socorro estaba allá arriba. Mire, número 3, quiero hablar de otro ejemplo de hombre, hermanos, y este es Pablo. En Hechos 16, 7 y 9 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, esta es una parte de la vida de Pablo que quedó escrito, que es fascinante, hermano. Fascinante, ¿por qué? Porque dice de que el Espíritu Santo le impidió a Pablo que entrara. Creo que esa ya era la segunda ocasión que el Espíritu Santo le había impedido. El asunto es esa sensibilidad espiritual que tenía Pablo, ese oído espiritual que tenía Pablo para discernir, porque la Biblia no deja claro de qué forma. Cuando usted sigue leyendo más adelantito es que dice de que entonces se le mostró en una visión, pero antes el Espíritu Santo ya le había hablado y le había impedido que no entrara ahí. Mire qué tremendo, hermanos, porque muchas veces el Señor hay puertas que va a cerrar para el beneficio suyo. Y en lo que se cierran unas puertas para usted, hay otras que son para bendición, que se van a abrir para su vida. Y la puerta que a usted se le cerró, quizás no era para usted, era para la bendición de alguien más. Y eso hay que entenderlo. No hay que lamentarnos cuando una puerta se cierra. Pablo entendía eso. Pablo, hermanos, ¿cuál era el propósito de Pablo? Ir a predicar el evangelio. Pero el Espíritu le dijo: no. ¿Sabe por qué? Porque la bendición no era para Misia, hermano, ni para Bitinia. La bendición era para Macedonia.
Entonces el Señor mismo se encargó de cerrar las puertas de una nación entera para llegar a la vida de alguien. Y si usted lee todo el capítulo 16, se va a encontrar, hermanos, con una mujer que dice que tenía un espíritu de adivinación. Se encuentra con aquel hombre, con Lidia, aquella mujer que se reunía en las oraciones que hacían los judíos a la orilla del río. Y también se encontró con el carcelero. 3 personajes que usted mira ahí en el capítulo 6. 2 ciudades que fueron cerradas para que el evangelio, la salvación, llegara a 3 personas, a 3 familias. Mire las grandezas que el Señor hace, hermano, por causa suya. Qué cosas maravillosas habrá hecho el Señor que usted no se ha dado cuenta, hermanos, para poderlo bendecir. Esto es maravilloso entenderlo, hermano. Pablo entendía, discernía y escuchaba la voz del Espíritu Santo. Qué precioso es que en todo momento, yo no sé, hermanos, de qué forma el Señor le hablará a usted, porque formas pueden haber muchas. A Pablo le hablaba, aunque no dice que era audiblemente, pero el Espíritu Santo, no sé cómo le hablaba, pero le hablaba. ¿De qué forma le habla el Señor a usted? ¿De qué forma le hablará a usted, hermano? Ya usted pudo identificar esa forma, aférrese a esa forma y obedezca a esa forma, porque Pablo era obediente, como todos estos otros hombres, eran obedientes a esa voz. Entonces Pablo, hermano, no solamente estaba lleno, sino que era dirigido por el Espíritu Santo. Necesitamos esa guianza en nuestra vida, hermano. Ay, hermano, es que mire, cuando nosotros las cosas las hacemos a nuestra manera, es ahí, hermanos, el crujir y tronar de dientes. Y ya después es que ya no aguantamos y empezamos a quejarnos. Porque muchas veces hacemos cosas sin consultarle al Señor. O quizá el Señor vino, Él hizo la intervención, pero nosotros no nos percatamos de escuchar. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor Espíritu, pidámosle esta mañana, levante la mano conmigo, repita conmigo: Espíritu Santo, sensibiliza mi oído a la voz tuya. Eso es lo que necesitamos, hermano. Busquemos al Señor y digámosle: Señor, yo quiero identificar, yo quiero saber cuando tú estás hablando. Yo quiero saber, hermano, que nosotros podamos entender cuando el Señor está ahí. Cuando el Señor dice que sí, avancemos, pero que si el Señor dice que no, detengámonos. Porque ahí es donde vienen los trancazos, porque sabemos que hay una voz interior que nos ha dicho de que no lo hagamos, pero sin embargo venimos y nos atrevemos a hacerlo. Y hay cosas que ni se necesitan, hermano, tanto discernimiento. Sabemos de que si las empezamos a ver no son buenas y que, bueno, ¿cuál debe ser la medida o la balanza? Preguntémonos, ¿realmente, Señor, te agrada esto? Dice que la bendición del Señor no entristece, no añade tristeza. Entonces pesemos esas cosas, esas decisiones que tenemos que tomar, hermano. Entonces Pablo, hermanos, tenía esa habilidad de escuchar al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que desarrollar esas habilidades, hermano. Hoy en día tenemos que nosotros desarrollar esas habilidades y esa comunicación con el Espíritu Santo. La Biblia dice de que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, pero que el Espíritu Santo nos ayudará. Él nos ayuda, dice. Ayuda a nuestro espíritu para que podamos hacerlo. Tenemos la ayuda oportuna. Busquémosla, hermano. Busquémosla. Seamos como estos hombres que dedicaron sus vidas a poder tener esa relación con el Señor, a poder, hermanos, a encontrarse con el Señor, de que el Señor fuera vivencias reales en su vida. No vivamos de glorias pasadas, no vivamos de las glorias, de los éxitos de los demás. No busquemos, hermanos, no vivamos de esas experiencias de los demás. Busquemos nuestras propias experiencias. Usted y yo, hermanos, somos iguales delante del Señor. El pastor, el apóstol, todos somos iguales delante del Señor. Esto no se trata, como le decía, de un título. Se trata, hermanos, de una relación personal. ¿Recuerda usted la definición buscar? Dice, hermanos, es querer, es pedir. Querer, pedir. Si el Espíritu Santo ve la intención en su corazón, que usted lo quiere, que usted quiere esa llenura, hermanos, que mire,
No se preocupe si todavía no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Solo quiéralo, permítalo y el Señor va a hacer ese derramamiento en su vida. Voy a leer uno más y con este quiero ir cerrando. Y hermanos, es que no quiero, quiero hablarles de Bernabé en Hechos 11:24, según la Biblia lenguaje sencillo, la Biblia latinoamericana. En Hechos 11:24 dice: pues era un hombre excelente, lleno de Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Y fíjese que nos encontramos con Bernabé ahí, hermanos, que en uno de sus significados Bernabé, hermanos, denota la excelencia. Y nosotros eso es lo que tenemos que ir buscando, la excelencia en el Señor. Que cuando hagamos algo para el Señor, lo hagamos, hermanos, dedicados a buscar hacerlo mejor, buscar la excelencia. Este hombre dice de que era un hombre excelente y lleno del Espíritu Santo. La excelencia misma puede ayudarnos para podernos encontrar con esa llenura. Que las cosas que nosotros hagamos para el Señor, hermanos, puedan ser cosas que realmente las hayamos dispuesto en nuestro corazón, como habla Pablo de la ofrenda, que hay algo que nosotros ya habíamos propuesto en nuestro corazón. De la misma forma tenemos que presentarle al Señor con esa excelencia, alcanzar la excelencia en el Señor, hermanos, y esa excelencia también nos la da el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos lo va a dar. Y como le decía, quería terminar, hermanos, con el ejemplo de ejemplos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:1 dice que Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. Voy a pedir que el hermano del piano me pueda acompañar. Mire, aquí nos encontramos con Jesús volviendo de la orilla del Jordán. ¿Usted recuerda lo que significa Jordán? Es humillación. Y dice de que él volvía del Jordán y que fue lleno del Espíritu Santo y que se dejó guiar. ¿A dónde? Al desierto. El Señor Jesucristo nos da la enseñanza, hermanos, de que para que podamos hacer algo es necesario haber tenido ese encuentro, esa llenura con el Espíritu Santo. Uno de los requisitos que se pedía en la iglesia primitiva, aun cuando hicieron la elección de estos diáconos, de esos 7 diáconos, que pidieron que fueran hombres llenos del Espíritu Santo. El obispado tiene sus requisitos, pero ahí está la llenura del Espíritu Santo también. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que tiene que llenar el requisito de estar llena del Espíritu Santo. Y a veces nos olvidamos, hermanos, de esa relación. Sin relación no hay llenura del Espíritu Santo. Es tiempo, iglesia, que volvamos a la oración. Es tiempo que volvamos, hermanos, a esa intimidad, a ese encuentro con el Señor. Solamente volviendo, hermanos, a esos principios podremos alcanzar esa llenura en nuestras vidas. El Señor Jesús nos enseña, hermanos, al comienzo de su ministerio, de que para poder salir ilesos del desierto es necesario estar llenos. Y usted recuerda la batalla que se desató allá con Satanás, donde hizo cualquier tipo de tentación, pero a causa de la llenura que había en nuestro Señor Jesucristo, no pudo vencerlo. Y si nosotros queremos la victoria, hermanos, en medio del desierto, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Necesitamos esa marca que solamente el Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas. Iglesia, el Señor hoy ha hablado y te está haciendo ese llamado para que vuelvas al principio quizás de esa relación que tenías y que has abandonado, a esa devoción que por alguna razón ha decaído en tu vida. Que sea el Espíritu Santo hoy activando. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Que sea el Espíritu Santo hoy tocando. Cierre sus ojos, por favor, iglesia. Esto aquí no es del predicador, esto es del Señor.
Hoy el Señor puede hacer grandes cosas en su vida, pero eso depende de usted. Yo lo único que le voy a invitar es que cierre sus ojos y empiece a hablar con el Señor. Este es el tiempo que el Señor fijó. Y hoy, iglesia, a partir de hoy vas a empezar a ver cosas nuevas. A partir de hoy vas a empezar a ver cómo el Señor empieza a moverse. Y el Señor te va a estar incitando. El Señor te va a estar atrayendo a ese encuentro. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias. Todos en aquella barca, en medio del mar Galilea, todos aquellos discípulos vieron aquella gran tormenta, aquella gran tempestad, y tuvieron miedo, tuvieron terror, no comprendían. Pero nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, dice que Él estaba reposando, estaba durmiendo. Un hombre que había experimentado estar en el peor desierto y ahora estaba en una barca, y aún la tempestad no lo despertaba. El Señor no se preocupa, hermanos, por nada. ¿Por qué nosotros nos hemos de preocupar? ¿Habrá alguna batalla, algún desierto? ¿Habrá alguna tormenta que el Señor no haya calmado? ¿Habrá algún enemigo que el Señor no haya vencido? Iglesia, el Señor está contigo. El Señor está contigo en esta mañana, y lo único que quiere Él es que tú permitas ser tocado por Él. El Señor lo que quiere es tocarte, iglesia, en esta mañana. El Señor lo que quiere es llenar tu vida y hacer en tu vida una realidad, una vivencia. Pongámonos de pie. No sé si, hermano, si están listos. Yo hoy en la mañana he sentido un impulso, y ¿sabe qué? Voy a dejarme guiar por ese impulso, con el permiso del pastor, que sé que no está aquí, pero se dará cuenta. ¿Sabe? El Espíritu Santo ponía en mi corazón esta mañana que podamos ser ungidos con aceite. Nuestro apóstol hoy en esta tarde, él tuvo a bien, o tiene a bien, poder ungir a la iglesia hoy en la tarde, a todo el ministerio allá, y se va a estar ministrando al ministerio. Y bajo ese mismo sentir, yo quiero hacerlo esta mañana. ¿Sabe una cosa? Sabemos que el aceite, hermanos, no es nada más que un elemento. Y esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón que usemos ese elemento como un contacto en nuestra vida. Y los servidores van a pasar ahí dando una copita para que usted agarre el aceite y lo moje con su dedo, y agarre ese aceite y lo presente delante del Señor. Mire, hermano, aquí no es algo de hombres, créalo. Miren, no es algo que se me ocurrió porque ya lo vamos a hacer. No, sentí el impulso del Espíritu, y yo quiero que esta mañana usted, creyendo, hermano, pueda tomar ese aceite, para que usemos ese aceite y podamos nosotros ungir nuestra vida. Si usted tiene ahí a su hijo, a su familia, yo le voy a pedir que se junten y que como familia pueda agarrar ese aceite y podamos juntos orarle al Señor. ¿Sabe? En la antigüedad se usaba para poder ungir a los sacerdotes y aún a los reyes. Y yo en esta mañana lo único que veo aquí son sacerdotes y reyes, porque eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Él nos constituyó real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Y esta mañana vamos a ser ungidos. Pero mire, esto es cuestión de que le pongamos fe. Que le pongamos fe. Agarre ese aceite, hermanos, y desde que usted ya lo tenga en su mano, empiece a orar. Cierre sus ojos. No me mire a mí, no mire aquí al frente. Este es el momento que sus ojos deben de elevarse al cielo. Este es el momento, como fue Esteban, como lo que hizo Esteban, levantó sus ojos ahí al cielo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.
Cierre sus ojos, hermano, y abra su corazón. Ese aceite, hermano, va a ser un aceite que va a romper ligaduras. Y aún aquel que vino enfermo en esta mañana va a recibir su sanidad. Si viniste vacío, esta mañana te vas a ir lleno. Si viniste hoy, esta mañana, sin deseos de continuar, sin deseos de seguir caminando y queriendo tirar la toalla y decirle: Señor, ya no soporto más, esta mañana recibe tu respuesta, recibe tu milagro. Iglesia, tenemos un Dios que es real, tenemos un Dios verdadero, y esta mañana el Señor quiere que tú dejes, que te dejes tocar, que te dejes encender con fuego, que te dejes llenar. Oh, exquisita presencia. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, y ministranos. Ven esta mañana, Espíritu Santo, necesitamos de ti, mi Dios. Aquí estamos, Señor, con este aceite, como una figura, Señor, de la santa unción. Y creemos, Señor, de que tú puedas fluir, Señor, a través de cada uno. Ven, 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 Espíritu Santo, te necesitamos. Llena mi vida. Cántele al Señor, cántele al Señor. De tu amor. Sin tu presencia no somos nada, Señor. Exquisita presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Llénanos de ti. Llena mi vida. Déjate llenar, déjate tocar. Ahí está el Señor. Dile al Señor: llena mi vida. Ven, Señor, presencia. Oh, rababa, y si queréis, presencia de Dios. Oh, Santo, Santo. Llena mi vida. Llenala de ti. Llena mi vida. Llenala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llenala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Llena mi vida. Llenala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Señor, llena mi
presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo llenando. Ahí está, déjate llenar, iglesia. Si alguien tuviera la necesidad de querer pasar aquí al frente, puede hacerlo con libertad. Si alguien quiere venir a presentarse delante del Señor, cualquiera sea su necesidad. Si hay alguien que vino enfermo, agotado, cansado, venga aquí al frente y preséntese delante del Señor. Oh, iglesia, este es el tiempo oportuno. Hoy es el tiempo donde el Señor quiere liberarte. Este es el momento en que el Señor quiere marcar tu vida, un antes y un después. Oh, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Llénanos de ti, llénanos de ti. Necesitamos tu llenura. Sin tu llenura no podemos hacer nada. Si tu presencia, Señor, no está en nuestras vidas, no podemos hacer nada. Señor, mira tu pueblo, mira tu iglesia. Mira la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes cómo cada quien vino. Que tú puedas llenar, que tú puedas liberar, que tú puedas sanar. No importa cuál sea tu enfermedad. Hermana, hermano, dile al Señor: aquí estoy, Señor, necesito un toque tuyo. Necesito un toque tuyo. Presencia de Sé lleno, sé libre, sé sano en el nombre de Jesús. llena mi vida. Bendice a tu pueblo, bendice. Llena a tu pueblo. Llenala de Oh, ti. ramamama, Exquisita ven, 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 Espíritu Santo. Liberta, liberta, Presencia liberta, Espíritu Santo. Ministra, ministra. No queremos irnos, Señor, si tú nos bendices. llena mi vida. Oh, ven, 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 Espíritu Santo. De ti. Llena, llena. Exquisita presencia. Llena, 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 llena. Presencia de Dios. Llena, llena, toca, toca, liberta, Espíritu Santo. Llena mi En el nombre de Jesús. vida. En el nombre de Jesús. Sí, rabababa, Llenala de ti. gracias, gracias, Señor Espíritu. Exquisita presencia. Unge a tu pueblo. Unge a tu pueblo. Presencia Bendice. de Dios. Bendice. En el nombre de Jesús. Llena mi vida. Rabababa, y sirerere, que te rabababa. Llenala de ti. Y reque, rabababa, y sacarraba, y de- Y exquisita presencia. Bendito, bendito. Presencia de Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escucha, iglesia. Levanta tus manos y creyendo, dile al Señor: Señor, hoy me voy con tu llenura. Señor, me voy con tu bendición. Así como Jacob peleó con aquel ángel, Señor, hoy yo arrebato esa bendición, arrebato esa llenura y me voy lleno. Espíritu Santo, bajo la cobertura, Señor, la cobertura divina primeramente, la cobertura apostólica, Señor, que me cubre. Yo vengo bendiciendo, Señor, la vida de tu pueblo. Vengo declarando, Señor, cielos abiertos. Vengo declarando
yugos rotos, cadenas rotas. Declaro libertad para tu pueblo. Declaro salud para tu pueblo. Declaro vida para tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, fluye, toca y llena, Señor, que se vayan repletos esta mañana. Que cuando salgan de este lugar, Señor, y atraviesen esa puerta, sientan, Señor, esa alegría y ese gozo de tu llenura. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Marca, Señor, que ese aceite, Señor, sea una señal para el mundo espiritual. Y que el mundo espiritual, que las tinieblas, que los espíritus y los demonios puedan ver esa señal de ese aceite como aquella sangre en los dinteles de las puertas de tu pueblo. Y que no haya peste, que no haya enfermedad, que no haya demonio, que no haya enfermedad ni espíritu inmundo, Señor, que toque la vida de tus hijos, de tu iglesia, de sus vidas, de sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus hijos, Señor, sus madres, padres, toda la familia, Señor. Cada uno de ellos se ha presentado como un atalaya, Señor, como una cobertura familiar. A cada uno de ellos que extienda la bendición, Señor, a sus familias. Se extienda la salvación. El manto, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, cubra, Padre Santo. Si hubiese alguien en esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, allí donde usted está, levante su mano y abra su corazón y dígale al Señor: Señor Jesús, en esta mañana yo te acepto como mi único Salvador. Repita conmigo: te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Hoy mismo yo confieso tu nombre. Jesús, te confieso como mi único Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Padre mío, si alguien hizo esa oración, yo le voy a pedir que después se acerque a un servidor y se lo haga de su conocimiento. Si usted hizo esa oración, quiero decirle que usted esta mañana ha sido inscrito en un libro que se llama La Vida, el libro de la vida. Y que a partir de hoy usted tiene una promesa, que es la promesa de la salvación. Ahora mismo usted fue arrebatado del infierno mismo, de toda condenación, y hoy usted se puede considerar como un hijo de Dios. Padre, yo bendigo, Señor, la vida. Si alguien hizo esa oración, yo te bendigo, mujer, varón, aún niños, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Esa oración el Señor la escuchó, y ahora mismo tú pasaste de la vida vieja a una vida nueva. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, que así, Señor, como tú los trajiste, Señor, ellos puedan, Señor, irse, pero irse con esa porción, con esa llenura. Bendice, Señor, su entrada y su salida. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda llenarlos, y aún, Señor, en el camino, Señor, ellos sigan siendo llenos, que lleguen a sus casas, y aún ahí, Señor, tú continúes llenándolos, Señor, hasta que queden repletos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia de Dios.